reitero, hay un sincretismo que tenemos que verbalizar y eso es parte de la visión de la rebeldía de este sistema, de esta serie de sistemas mágicos. ¿Por qué? Porque representan el intento de los pueblos en situaciones muy colapsadas de preservar parte de su cultura, parte de sus narrativas, parte de su mitología, parte de su religión, parte de sus creencias y de sus sistemas filosóficos que para los conquistadores y los dominantes, los hegemónicos, podrían representar sandeces. Pero en esa misma preservación sincrética, pues se van nutriendo de los saberes de otras culturas. Entonces, ahora la magia que tenemos aquí en México, la magia popular o la magia folclórica popular, está sí inmersa, sí, en raíces de origen autóctono, sí inmersa en el choque con la catolicidad y la conquista, pero también inmersa en otras líneas culturales mágicas y religiosas. En estos tiempos en donde la globalización y el colapso ambiental están teniendo un impacto en la vida de todas las personas, en donde hay muchos procesos de desplazamiento, de depresión, de crisis cultural, de crisis económica, las nuevas generaciones están retomando estas prácticas como modelos para hacer una reinterpretación de la reapropiación del poder. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en las comunidades chicanex, en donde un montón de personas que son de segunda o tercera generación y quizá nunca han venido a México, están ejerciendo sistemas mágicos que los conectan culturalmente con un imaginario de su ancestralidad y un imaginario y una narrativa eh, de sus orígenes, por más romantizados que sean, ¿sí? Estas narrativas, pero funcionan para otorgar identidad y otorgar una dignificación y un poder a estas personas, porque es muy difícil vivir en un mundo en donde los colapsos religiosos, culturales, tecnológicos están a la orden del día y no tenemos de qué agarrarnos. Es una realidad de que espiritualmente y prácticamente la Iglesia Católica está teniendo cada vez menos devoción y más gente se está saliendo. Entonces está buscando, ¿sí? Sistemas mágicos, sistemas cosmogónicos, religiosos, filosóficos que les permiten sentirse en contacto con ellos mismos y en comunión con el mundo, con el universo. Entonces, en muchas comunidades, y ahorita lo estamos viendo incluso en TikTok y en un montón de plataformas, se está hablando mucho de brujería, se está hablando mucho de magia, se está hablando mucho de sistemas filosóficos alternativos o que no son dominantes, porque también es una gran añoranza de volver al arquetipo, al gran arquetipo tan necesario en la tierra, que es el arquetipo de la curandera o de la bruja, le podríamos llamar porque representa la alta comunión, ¿sí? Con la tierra, los ciclos, la armonía, la capacidad de sanar, la capacidad de tener poder sobre su propio cuerpo y sobre el mundo, pero no a través de una imposición, el poder sobre, sino de una comunión. Y ya dicen, ¿sí? Sobre todo en las corrientes post-yugnianas, que cuando el mundo está en una situación de colapso, tienden a empezar a representarse los arquetipos necesarios para la supervivencia de la especie. Y pues la bruja y la curandera están apareciendo continuamente en la cultura pop y en esta cultura, ¿sí? Eh, no podemos negar eh, que, que hay una gran necesidad de volver a la reconectividad. Entonces, los rituales, los trabajos y las antiguas formas, que algunas no son tan antiguas, se fueron modernizando, son una forma también de reclamar el arquetipo de la curandera, de la sanadora y de la bruja para poderse hacer cargo del propio cuerpo, de sus procesos y también de la sanación comunitaria, porque la brujería en ese sentido ahí es rebeldía, porque nadie se cura solo, porque la brujería generalmente es un trabajo comunitario a través de los círculos, los aquelarres, los coven, cofradías, tienen muchos nombres, ¿sí? Comunidades, neomexicas o los neomexicanismos, los neochamanismos, porque la curación ha de ser comunitaria, sobre todo en un mundo que a través de este sistema se nos exhorta a un individualismo que nos aísla,
que nos enferma, que nos agrieta y que nos deja mucho más vulnerables al poder, ¿sí?, de los de arriba para tenernos controlados. El hecho de que las personas ya ni siquiera sepamos en esta época, porque lo es, cocinarnos. Hay una desconexión hasta con el tema de la cocina como práctica, sí, de supervivencia, pero también como práctica mágica de comunión con los alimentos y con el sentido del cuidado del cuerpo y de las comunidades y de los enfermos. Las personas en este individualismo postindustrial estamos habitando una desconexión bárbara con la capacidad de hasta saber para qué sirven las plantas. ¿Para qué sirven las plantas? Porque todo está envasado, porque todo está vendido, porque todo está monopolizado, porque todo se transforma en un producto. Y entonces cuando podemos trascender el tema, ¿sí?, desde ese lugar, no únicamente es una práctica mágica, también es una práctica empoderante que replantea muchos discursos políticos de cómo nos queremos curar y cómo queremos vivir el mundo en este sentido de forma más interconectiva y comunitaria. En algunas culturas vamos a encontrar, aquí voy a poner un poquito de objetos para señalar, si nos vamos a cualquier mercado esotérico, nos vamos a encontrar símbolos como este, ¿sí? O como este, que finalmente depende de la intención y la tradición. Pero, por ejemplo, entre los mercados esotéricos más grandes de México está el mercado de Sonora, en Ciudad de México, y vamos a encontrar mucho este tipo de símbolos, de repente mezclados con cruces católicas y de repente con espirales y de repente con conchas y de repente con caracoles que pueden estar asociados a tradiciones yorubas, santeras y demás. Entonces, lo primero que quiero decir juguetonamente es que en México la magia se ha vuelto un chile con mole, ¿sí? Pero también porque nosotros somos un chile con mole, decimos acá, porque nosotros, o sea, la magia es una representación también cultural de lo que somos nosotros. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un pentagrama que tiene mucho más resonancia para tradiciones neopaganas y específicamente dentro del witchcraft y de la Wicca, que es uno de los movimientos neopaganos más popularizados en el mundo y que en México ha ganado pues una importancia relevante en las últimas probablemente de 2 décadas, ¿sí? A partir de la apertura del Internet y muchas de las personas que practican brujería moderna en los modelos que vienen emigrando desde Europa, eh, la brujería inglesa, pues la han también integrado a sus propias prácticas, usanzas y modelos pues geográficos y culturales, ¿verdad? No son las mismas plantas que se usan allá, ni las mismas divinidades, ni nada por el estilo. Entonces, entendiendo que no toda la bruja necesariamente practica una religión, se puede ser una bruja sin religión o una persona religiosa con brujería, ¿sí? Que practica la brujería. O sea, la brujería no es per se una religión, ¿sí? Es una práctica que puede estar asociada no a la religiosidad. En la Wicca, en este caso, está profundamente vinculada, ¿sí? A su propio sistema místico, a la práctica de la brujería, pero eso no sucede necesariamente de forma explícita en todas las religiones, porque si entendemos un poquito más a profundidad, toda religiosidad en sí misma es una acción de pensamiento mágico, conlleva el pensamiento mágico. Pero, por ejemplo, si vemos la liturgia de la católica y dicen a través de este vino y a través de este pan y a través, y uno dice, ah, no, pues es que eso es un ritual católico, pero es un ritual. Y todo ritual conlleva, ¿sí? La activación del pensamiento mágico. Solo que esto que llamaríamos magia y brujería, generalmente en la cultura hegemónicamente catolizada y cristianizada, se reservaría para las partes oprimidas, para los pueblos o los grupos oprimidos y los que no son tan poderosos. Cosas así como la siguiente. Lo que ellos hacen es religión, pero lo que hacen un grupo de indígenas, ¿sí? Es superstición. O sea, tiene que ver con la lectura de los que oprimen y de los oprimidos. Lo que nosotros hacemos es cultura y es religión y es mística. Lo que ellos hacen es ignorancia o charlatanería.
cuando todo opera dentro del pensamiento mágico.